Margarita Cedeño de Fernández se ha lanzado como aspirante a la candidatura presidencial por el PLD. La pregunta es, las redes le dan duro. La pregunta es, ¿traicionó a Lionel? Hoy es una señora divorciada, hoy es una señora libre, sonriente, simpática, pero su ascenso en la política hoy está pidiendo ser presidente del país, o sea, lo más alto en las aspiraciones de cualquier político. Sin embargo, su caminar en la política ha sido nulo, no así su simpatía. Fue una persona que, como esposa de quien fuera 3 veces presidente, llegó siendo esposa en esa figura arcaica llamada la primera dama, que para colmos en la República Dominicana no solo pasa a ser la compañera del presidente, sino que también pasa a tener, en el caso de Margarita, pasa a tener presupuesto, guardia personal, instituciones a controlar, o sea, una funcionaria decretada sin decreto. Una funcionaria con presupuesto sin estar desde el punto de vista institucional plasmado de que por ser esposa, por ser compañera de vida y de alcoba, la compañera del presidente tenga que tener una asignación como si fuera una ministra. Gracias a esas asignaciones, a ese clientelismo y por supuesto a su carisma, la hoy aspirante a al primer cargo político del país llegó a tener notoriedad, tanta notoriedad que saliendo su esposo ya año 2012, Hipólito estaba con el naciente PRM a la cabeza. Hipólito estaba con su partido a la cabeza y ganaba a Danilo. Y en el PLD tuvieron que hacer 3 frentes y uno de ellos, curiosamente, era Margarita, porque Margarita en ese momento, gracias al presupuesto y a su carisma, gozaba de un amplio de popularidad. Eso es indiscutible. El que diga lo contrario sería mentir. A partir de ahí entonces pasa a otro rol, que es el de vicepresidente. En el pacto que se hizo con Danilo de cara a gobernar, Leonel, fuera de juego, entonces negocia a Margarita. Y bueno, sabemos ya la historia, vicepresidente, gracias a un pacto. Ahora que se independizan, llegó el momento de rompimiento, las contradicciones entre Danilo y Lionel se incrementan, amén de la primera dama, vice. Entonces ya se hablaba de divorcio, pero eso es personal. El tema es que ya cuando llega la campaña, vienen las primarias, aplastan a Lionel. Lionel tiene que irse y entonces Margarita decide quedarse en el PLD. Si se hubiera ido con el esposo, hubiera sido siempre la segunda, nunca la primera. Y ella, ya con aspiraciones personales, quiere ser la primera y quiere ser la primera sin el esposo. Que ya no la vean como la de Fernández, en esa otra figura arcaica, medieval, obsoleta, que es que la mujer arrastre el apellido del esposo. El D convierte a la mujer en posesión, en propiedad del esposo,
Margarita Cedeño de Fernández. Es como decir, esta computadora es mía, este televisor es mío. Ese carro es de fulano. Asimismo funciona el apellido cuando se le coloca detrás del apellido de la cónyuge. Son temas a discutir, temas que tienen que ver con la liberación de la mujer. Liberación de la mujer, que ahora Margarita sola ahora no tiene fuerza para luchar por la liberación de la mujer, por la equidad como discurso político, por la única razón que ella sube, no gracias a su accionar político, sino gracias a ser esposa. Y luego termina siendo una pieza de negociación por ser esposa. Cuando ella llega a vice, lo hace en función de esposa, no de una figura política. Podríamos mencionar otras figuras políticas, incluso dentro del mismo PLD, que surgen gracias a su accionar político, a tener estructuras, a caminar en lo político, que no es el caso de Margarita Cedeño antes de Fernández. Esos son los retos que tiene Margarita. Yo no lo veo como traición. La mujer debe ir al lado del hombre. La mujer no pertenece al hombre. La mujer en el matrimonio es la compañera del hombre. Y aunque en los libros sagrados mandan a la mujer a obedecer al esposo, la realidad es que en el siglo XXI la mujer y el hombre son lo mismo. Derechos y deberes iguales, igualdad. Y en esa tesitura, en ese camino, Margarita, desgraciadamente, no tiene nada que ofrecer. El discurso se cae. No puede ser que antes te conviniera ser esposa. No puede ser que antes te conviniera ser de Fernández y ahora trates de que tu discurso esté en base al derecho que tiene una mujer de andar su propio camino. Con un poco de meas culpas, con un poco de sinceridad en el discurso, pienso que Margarita puede corregir su origen, que no es político, es de cónyuge. Y siendo apoyada en teoría por el actual presidente, puede que Margarita tenga alguna preponderancia, aunque no creo yo que los méritos que la gente creía que tenía en años pasados los tenga ahora, y mucho menos la popularidad. Margarita no traicionó a Leonel Fernández, simplemente se dejó usar por Leonel, se dejó usar como esposa en lo político, y ahora simplemente para Leonel dejó de ser algo que le sumara, como Leonel a ella dejó de ser algo que le sumara. Se usaron mutuamente en su contexto, en su momento, y hoy no tienen por qué serlo, ni uno estar arrastrando al otro. Mi nombre es Fernando Buitrago. Gracias.